Este tema vamos a presentar lo que es el sistema FSI de Mitsubishi. Los integrantes de este grupo son Vargas Washington, Toala Javier y mi persona Sánchez Steven. Lo que vamos a hablar básicamente va a ser lo que es el funcionamiento, componentes y fallas que se encuentran en este sistema. Funcionamiento. El sistema puede tomar como señal de base la presión en el múltiple de emisión. El estado de carga del motor es proporcionado a la ECU por medio del estado de presión a la que se encuentra el colector de emisión, valor que se transmite a la ECU por medio de una tubería o manguera conectada a una toma de vacío en el múltiple de emisión, que va a parar al captador de sensor de presión absoluta denominado sensor MAP. El valor proporcionado a la computadora por el sensor de presión de colector MAP debe estar además relacionado con las señales eléctricas que la ECU recibe del sensor de posición de mariposa de aceleración denominado sensor TPS. De esta forma, la ECU conoce en todo momento el estado de carga del motor. Pero estos parámetros por sí solos no son representativos del volumen del aire que penetra en el colector de emisión, sino que también es necesario conocer el estado de régimen de giro del motor en cada caso y relacionar esta información con el estado de carga. Esta información recibe la ECU por medio del sensor de rotación CASH, denominado sensor de posición de cigüeñal, el cual es de vital importancia para controlar el encendido y la inyección. En los sistemas SFI, la inyección de combustible se realiza de una forma precisa, cada 180 grados de giro de cigüeñal en el cilindro contrario al que efectúa el encendido. Por ejemplo, si se realiza el encendido en el cilindro número 4, se realizará la inyección en el cilindro 1 y viceversa. Lo mismo ocurrirá con los cilindros 2, 3. Estos datos son procesados en la ECU y sufren una corrección a través de la información que recibe de la sonda de la temperatura de aire denominado IAT. Vamos a hablar lo que es la entrega de combustible en este sistema. El combustible es trasladado mediante una bomba eléctrica, la cual aspira el combustible y lo conduce a través de un ducto, capaz de soportar la presión que genera la bomba de combustible. El combustible pasa por un prefiltro de 20 micrones. ¿Qué quiere decir 20 micrones? Milésima de partes de un milímetro, donde se dirige hacia los inyectores electromagnéticos. Los inyectores, al momento de ser energizados, suministran el combustible atomizado y medido dentro de la corriente del aire en el múltiple de emisión. Una presión constante es mantenida a través de la tobera del inyector por medio del regulador de presión. El regulador de presión está conectado en serie con los inyectores de combustible y está ubicado debajo de ellos. El exceso de combustible suministrado por la bomba y que no es requerido por el motor pasa a través del regulador y retorna al tanque de combustible a través de una cañería correspondiente. Tenemos lo que es el múltiple de emisión de aire. El proceso se inicia por el múltiple de emisión, que se encarga de aspirar el aire que se encuentra en la atmósfera a través de sus ductos. En su gran parte de material de fabricación es de acero soldado y fundición de aluminio. En su diseño tiene canales largos y cuidadosamente terminados para optimizar el desarrollo del par y potencia de salida. En él tiene incorporados montantes para el cuerpo de mariposa, múltiple de suministro de combustible y soporte de control del acelerador. El múltiple de emisión de aire tiene alojamientos para los inyectores. Son mecanizados para evitar entradas de aire y pérdidas de combustible. Los alojamientos en los cuales los inyectores son montados están ubicados para direccionar el chorro de gasolina de los inyectores inmediatamente en el frente de cada válvula de emisión de motor. Dentro de este sistema encontraremos una variedad de sensores, como las que son sensor de flujo de aire,
sensor de temperatura de refrigerante, sensor de posición de mariposa de aceleración, sensor de revolución, sensor de posición de cigüeñal y el sensor de presión absoluta del colector de admisión. La PCM, en español módulo de control de tren motriz, es el encargado de recibir todas las señales de diferentes sensores, interruptores, incluido el voltaje de batería y toda esta información referente al desempeño del motor para que los diferentes actuadores realicen una determinada función y garantizar el correcto funcionamiento del motor. El funcionamiento del sistema de inyección. El sistema controla la cantidad de combustible inyectado mediante la duración del pulso eléctrico que le envía la SM al inyector y que lo mantiene abierto. El sistema también es encargado de controlar la sincronización de la inyección con la ayuda del sensor CAS, que le informa a la SM la posición del cigüeñal y con estas logra la inyección en el momento exacto. Como ya se ha mencionado, la cantidad de combustible que requiere el motor depende de la cantidad de aire que ingrese en la admisión. Por lo tanto, existe una compensación en la inyección de combustible cuando el sensor MAP detecta una subida de presión, lo que indica un aumento de la cantidad de aire de admisión. De la misma forma ocurre cuando el sensor ATS detecta una temperatura baja, dado que el volumen del aire de admisión varía según la temperatura. Se efectúa una compensación de combustible según esta temperatura. La compensación de enriquecimiento durante la aceleración asegura una suave aceleración. De igual manera, la compensación de comprovecimiento durante la desaceleración se efectúa cuando existe una variación de la presión en el múltiple de admisión por debajo de la especificada durante la desaceleración. Existe otra compensación de enriquecimiento durante el arranque del motor a fin de mejorar las características y el funcionamiento del motor del arranque y estabilizar la velocidad del motor después de unos segundos del arranque. Gracias a las señales que el sensor WTS, sensor de temperatura de líquido de refrigerante, envía al ACM, este puede saber si la temperatura del motor es baja o está trabajando a su temperatura normal de funcionamiento. Cuando la temperatura del motor está por debajo de su temperatura normal de funcionamiento, la SM ordena una compensación de enriquecimiento durante el calentamiento del motor y va disminuyendo gradualmente que la temperatura del líquido refrigerante sea normal. La compensación de enriquecimiento de potencia se efectúa cuando la apertura de la válvula de mariposa es mayor que la especificada. Para asegurar una suave aceleración y buena marcha en condiciones de conducción con cargas elevadas, la compensación de enriquecimiento de la potencia ordena a la SM con la ayuda del sensor TPS que informe constantemente que la posición de la válvula mariposa. La inyección de combustible se interrumpe cuando el motor supera las 6500 RPM con una función de potención. Esta función ejecutada por la SM, el sensor de rotación, que detecta el número de revoluciones por minuto. La inyección de combustible también se interrumpe cuando la válvula mariposa de aceleración está en la posición del ralentí y la velocidad del motor es alta, como sucede cuando la velocidad circula por baja pronunciada. El sensor de oxígeno que se encuentra en el múltiple de escape detecta la cantidad de oxígeno contenida en los gases combustionados en forma a la SM, la cual posee una referencia especificada que corresponde a la relación estequiométrica de aire y combustible, la cual es 14.7. La señal de referencia con la señal que envía al sensor oxígeno a la computadora establece esta por debajo y encima de esta. Cuando la señal del sensor de oxígeno es alta por encima de la referencia,
quiere decir que la mezcla aire-combustible es rica, ya que se encuentra poca cantidad de oxígeno en los gases combustionados. Entonces la SM ordena disminuir la cantidad de inyección de combustible, la cual causa un aumento de la concentración de oxígeno en los gases combustionados y se empobrece la mezcla por el oxígeno es baja. Quiere decir que la mezcla aire-combustible es pobre debido a que el sensor detecta poca cantidad de oxígeno en los gases de escape, lo que quiere decir que la relación de aire es menor que la relación teórica. Entonces la SM ordena enriquecer más la mezcla, aumentando el tiempo de pulso eléctrico que mantiene abiertos los inyectores y por entre entra mayor cantidad de combustible. Sin embargo, el proceso de control de la mezcla por medio del sensor de oxígeno no tendrá lugar en los siguientes casos: al arrancar el motor y cuando se aumente la inyección de combustible. Después de arrancar el motor, cuando la temperatura de refrigerante del motor es baja, cuando la carga es alta y se aumenta la inyección de combustible. Al efectuarse el corte de combustible por alguna de las razones antes mencionadas, cuando el sensor de oxígeno esté frío y cuando el motor esté funcionando a altas revoluciones mayores a 4000 RPM. Por último, existe una compensación de la tensión de la batería, ya que cuando la tensión de la batería es baja, el pulso de la SM que envía los inyectores es más corto y libera menor cantidad de combustible. Entonces, para compensar esto, se prolonga el tiempo de pulso de corriente a los inyectores. Sistema de control de la bomba de combustible. El SM controla la operación de conexión y desconexión de la bomba de combustible, conectándolo a través del relé de la bomba de combustible bajo cualquiera de las siguientes condiciones. Durante 3 segundos después de conectarse el interruptor de encendido, mientras se arranca el motor, mientras se aplica a la SM la señal de arranque del motor, cuando se transmite una señal del CAS al SM. Función de protección contra fallos. Esta función permite que cuando haya una avería en el sistema de inyección electrónica de combustible y envíe la señal de avería al SM, se tenga el control sobre el inyector, la válvula de solenoide IAC y otras piezas en base a las señales estándar y o programadas de respaldo pre-almacenamiento en el SM, mientras se hace caso omiso de la señal de falla y o CPU. Esta función permite trabajar al motor a un cierto nivel, aunque posea una falla en cualquier parte del motor, impidiendo que éste deje de funcionar, como por ejemplo, sensor de temperatura del agua, sensor de posición de la mariposa, sensor de velocidad, sensor de temperatura de aire, sensor de presión de aire en el múltiple de ignición. Precauciones para el diagnóstico de averías. Antes de identificar el código de diagnóstico indicado por la luz Check Engine, no se debe desconectar el SM, los acopladores, el cable de la batería y el fusible principal en el cableado preformado de conexión a tierra del SM. Si existe alguna anormalidad o mal funcionamiento en 2 o más lugares, la luz Check Engine indicará los códigos aplicables 3 veces cada uno. El destello de estos códigos se repite mientras esté conectado a tierra el interruptor de diagnóstico y el interruptor de encendido, en la posición de ON. Averías intermitentes. Algunas veces la luz Check Engine indica un código de diagnóstico de una avería ocurrida solo temporalmente. En este caso se podría ocurrir que se sustituyan innecesariamente piezas en buen estado. Para que no ocurra esto y evitar este tipo de fallas, hay que seguir instrucciones indicadas por el manual de mantenimiento. Cuando la avería puede ser identificada, se debe revisar el sensor, los alambres y cada conexión, y si se encuentra en buenas condiciones, sustituya por un SM en buen estado y repita la comprobación. Cuando la luz Check Engine indique un código de avería, efectúe el diagnóstico de la avería utilizando dicho número de código
Y si el sensor, alambres y cada conexión están en condiciones satisfactorias, borre el código diagnóstico de la memoria del SM. Luego efectúe una prueba de funcionamiento y revise qué es lo que indica la luz Check Engine. Solo cuando indique nuevamente un código de avería, sustituya por un SM en buen estado y repita la comprobación. Si se indica el código de normalidad número 12 en lugar del código de avería, significa que ha ocurrido una avería intermitente que ha sido restablecida. Pasos para la inspección del circuito del sistema. La mayoría de los problemas intermitentes son causados por conexiones eléctricas defectuosas. Efectúe una comprobación cuidadosa de los circuitos sospechosos para acoplamientos defectuosos, terminales no sentados debidamente en el cuerpo del acoplador, terminales mal formados o dañados. Todos los terminales del acoplador en el circuito problemático deberán formarse cuidadosamente para aumentar la tensión del contacto. Conexión deficiente del terminal con el alambre. Asegure de utilizar un voltímetro con alta impedancia o con un voltímetro tipo digital. Con esto obtendrá mediciones precisas del terminal del acoplador. Cuando se desconecte y conecte el acoplador, asegúrese de desconectar el interruptor de encendido. Al comprobar la conexión de los dos terminales, revise si hay dobladura en la mitad del macho o apertura excesiva en la mitad de la hembra. Y ambos en cuanto al bloqueo. El momento de conectar la sonda del ohmímetro o voltímetro al terminal del acoplador, asegúrese de conectarlo desde el lado del cableado preformado del acoplador. Gracias.